El Mar Caribe en 1697 era el tablero de ajedrez de los imperios, y el galeón español, El Salvador, era su reina. Como el buque insignia de la flota del Tesoro, navegaba con una arrogancia justificada. Sus costados de roble macizo albergaban más de 60 cañones, y sus imponentes mástiles se erguían hacia el cielo, ostentando el estandarte rojo y dorado de España. Cargado con la plata del Perú y el oro de México, era una fortaleza flotante, el símbolo del poder y la riqueza de un imperio que se consideraba invencible. Aquella mañana soleada, en aguas abiertas y supuestamente seguras, la tripulación estaba relajada, ajena a la tormenta que se formaba en el horizonte. La emboscada fue una obra maestra de precisión naval. 4 barcos piratas, con sus velas negras como las alas de un buitre, emergieron de detrás de una pequeña isla deshabitada, moviéndose con una velocidad y coordinación que desmentían su tosca apariencia. No atacaron de frente. En su lugar, ejecutaron una maniobra de pinza perfecta, cortando la ruta de escape de El Salvador y posicionándose en sus puntos ciegos, donde la mayoría de sus cañones no podían alcanzar. El capitán español apenas tuvo tiempo de hacer sonar la alarma. La trampa se había cerrado con una eficiencia imposible. La primera andanada de cañones piratas no fue un disparo de advertencia, sino una sentencia de muerte. Las balas de cañón impactaron en El Salvador, no al azar, sino en puntos de vulnerabilidad calculada. Una golpeó la base del mástil principal, enviándolo abajo en una cascada de madera y lona. Otra abrió un agujero en la línea de flotación, donde sabían que el casco era más débil. Era como si los piratas tuvieran el manual de construcción del galeón. Lo que debería haber sido una batalla prolongada se estaba convirtiendo en una masacre rápida y humillante. A bordo del barco pirata líder, el Serpiente del Mar, el infame capitán Tuerto observaba la destrucción con su único ojo bueno, un orbe azul hielo que no contenía alegría, solo el enfoque de un depredador. No gritaba órdenes. Cada movimiento de su flota había sido planeado, cada andanada, coreografiada. Era más que un pirata. Era un almirante de la anarquía, un hombre cuya reputación de brutalidad solo era superada por su genio táctico. Y esa mañana estaba dirigiendo su obra maestra, gracias a una ventaja que ningún otro pirata había poseído jamás. Mientras la batalla rugía afuera, el capitán entró en su espaciosa cabina. Su segundo al mando lo esperaba, de pie, junto a una gran mesa de navegación. Sobre la mesa, entre sextantes y compases, yacía el secreto de su victoria. No era un tosco mapa del tesoro, dibujado en piel de animal. Era un conjunto de cartas náuticas oficiales, en pergamino de alta calidad, detalladas con la caligrafía precisa de un cartógrafo de la Marina Española. Eran los mapas secretos de la flota del tesoro. Eran más que simples mapas. Estaban cubiertos de anotaciones recientes, hechas con una tinta diferente. Círculos marcaban las rutas de patrulla de los barcos de escolta. Cruces indicaban los puntos de encuentro secretos. Y, lo más devastador de todo, había notas detalladas sobre la carga de cada barco y las especificaciones de construcción de El Salvador, señalando sus debilidades estructurales. Era el tipo de información que valía más que todo el oro en la bodega del galeón. Era el tipo de inteligencia que solo podía provenir de dentro del mando español. El segundo al mando negó con la cabeza, admirado. Todavía no puedo creer la precisión de esta información, capitán. Es como si el propio general nos estuviera guiando. El capitán Tuerto soltó una risa baja y gutural. Cogió un pequeño objeto de la mesa, un medallón de plata, y lo abrió. Dentro había un retrato en miniatura de una mujer noble, hermosa y desafiante. Miró el retrato por un momento, un brillo de respeto a regañadientes en su ojo. «El general», dijo, su tono una mezcla de desprecio y diversión. Era un tonto arrogante. Se preocupaba por guardar el oro en su cofre. Cerró el medallón de un golpe seco. Pero su joven esposa, a la que llaman la generala, nos dio la llave. Y con ella tomaremos no solo el oro, sino el orgullo de todo el imperio. La verdad detrás de la emboscada más exitosa de la década era más impactante que cualquier cañón. La caída de la flota del Tesoro española no había sido obra de un rival europeo ni de un genio pirata, sino que había sido orquestada por una mujer, la esposa del comandante general de La Habana, el mismo hombre encargado de proteger la riqueza del imperio.
La mayor traidora del siglo no era un soldado ni un espía, sino una dama de la alta sociedad. La traición que estaba a punto de poner de rodillas al imperio español no había nacido en una taberna de piratas en Tortuga, sino en un lujoso salón en el castillo de la Real Fuerza. Había nacido del dolor, de la humillación y de la mente brillante de una mujer que decidió que, si no podía escapar de su jaula de oro, la quemaría hasta los cimientos, junto con todo el imperio de su marido. Suscríbete para descubrir la historia de cómo la generala libró su propia guerra secreta y conquistó su libertad con un mapa robado y una alianza profana. Para entender la traición que sacudió un imperio, es necesario primero entrar en la fortaleza donde nació, La Habana, en 1697. La ciudad no era un mero puesto colonial, era la llave del Caribe, la caja fuerte del Nuevo Mundo. Sus masivas fortificaciones, como el Morro y el Castillo de la Real Fuerza, se consideraban inexpugnables, diseñadas para proteger el bien más preciado de España, la flota del tesoro. Cada año, los galeones cargados con la plata de México y del Perú se reunían en su protegida bahía antes de iniciar la peligrosa travesía del Atlántico, convirtiendo a la ciudad en un centro neurálgico de poder militar, intriga y una riqueza casi inimaginable. La atmósfera en La Habana era de una paranoia disciplinada. Las calles bullían de soldados, marineros, mercaderes y espías de naciones rivales. La seguridad era la principal preocupación y la lealtad, la mercancía más valiosa. El hombre encargado de mantener segura esta fortaleza era el comandante general Rodrigo de Torres. Era la personificación del poder español, un héroe de guerra condecorado, un estratega brillante y un disciplinario implacable. Su reputación de aplastar piratas y rebeliones era legendaria, y su nombre era sinónimo de orden y miedo. Públicamente, el general Torres era un icono. Se le veía cabalgando por las calles en su semental andaluz, con su uniforme impecable, su rostro una máscara de severa autoridad. Era reverenciado por la élite como su protector y temido por el pueblo llano como su juez. Era la muralla humana que mantenía a salvo los tesoros del rey y intacto el orden colonial. En una ciudad construida sobre el miedo constante a los ataques externos, él era la garantía de seguridad, el puño de hierro del imperio en el corazón del Caribe. La residencia del general, el Castillo de la Real Fuerza, no era una casa, sino el centro de mando de todo el Caribe español. La vida allí no era doméstica, sino militar. El sonido constante era el de botas marchando, de órdenes gritadas, de mensajeros que llegaban y partían a caballo. Los gruesos muros de piedra no solo protegían del fuego de cañón, sino que también ahogaban los secretos de Estado que se discutían en su interior. Vivir allí era vivir en el ojo de un huracán de poder, política y guerra. Fue en esta jaula dorada y militar donde vivió Isabel de Torres, conocida por la élite como la Generala. A sus 26 años, era la joven y bella esposa del general, un hombre que le doblaba la edad con creces. El matrimonio, concertado para cimentar una alianza política para la familia de ella, la había convertido en el trofeo final para la carrera de su marido. Públicamente, era la anfitriona perfecta, su belleza e inteligencia, añadiendo un toque de sofisticación a la brutalidad militar de su marido. Era el terciopelo en su guante de hierro, pero, en privado, la vida de Isabel era un infierno. El general Torres, que en público era la personificación del control, en casa era un tirano gobernado por la furia y la inseguridad. Veía la juventud y la inteligencia de Isabel no como cualidades a apreciar, sino como amenazas a controlar. El abuso era su herramienta de dominio. No era solo físico, aunque los moratones se ocultaban a menudo bajo capas de seda, sino también psicológico. La humillaba, controlaba sus amistades, ridiculizaba sus opiniones, manteniéndola en un estado constante de aislamiento y miedo. La mayor crueldad del general era su subestimación. Estaba tan ciego por su propia arrogancia y por el desprecio que sentía por su esposa como mujer, que era incapaz de ver la mente que funcionaba detrás de sus ojos asustados. Llevaba a cabo sus reuniones de estrategia en presencia de ella, discutiendo abiertamente las rutas de la flota del tesoro, las debilidades de las defensas y los planes para engañar a los piratas. Para él, ella era menos que una criada. Era un mueble,
incapaz de comprender o de interesarse por las complejidades de la guerra. Pero Isabel escuchaba, lo escuchaba todo, cada palabra, cada plan, cada mapa discutido, era absorbido y almacenado en su aguda mente. En lugar de encogerse en su miseria, comenzó a estudiar a su carcelero. Aprendió a pensar como él, a entender su lógica, a anticipar sus movimientos. En las largas y solitarias noches en sus aposentos, no lloraba. Repasaba las conversaciones del día, dibujando mapas de memoria, analizando las tácticas. Su sufrimiento se estaba convirtiendo en una educación militar secreta y de alto nivel. Su santuario y aula era el despacho de su marido. En las raras ocasiones en que él viajaba para inspeccionar otras fortificaciones, o en las noches en que se desmayaba de borracho, ella se colaba dentro. El lugar le estaba prohibido, lo que solo hacía la transgresión más dulce. A la luz de una única vela, no buscaba joyas ni cartas de amantes. Abría los grandes libros de estrategia naval, estudiaba los manuales de artillería y, sobre todo, desenrollaba los mapas. Los mapas eran su obsesión. Eran obras de arte hermosas y mortales que detallaban cada corriente marina, cada arrecife oculto, cada ruta segura y cada punto de emboscada en el Caribe. Los memorizaba, aprendió los horarios de las patrullas, los códigos secretos utilizados para identificar a los barcos amigos, los puntos de encuentro de la flota del tesoro. El conocimiento que acumulaba era un arma de poder inimaginable. Por el momento, era un arma sin propósito, un ejercicio intelectual de una prisionera brillante, pero la semilla de una futura venganza estaba siendo plantada. En esta misma fortaleza de piedra, otro prisionero observaba el mundo con ojos igualmente inteligentes. Se llamaba Yago, un esclavo africano que, por su inteligencia y comportamiento discreto, había sido asignado al puesto de asistente personal del general. Su tarea principal era mantener el despacho del general en perfecto orden, lo que le daba una proximidad única al centro del poder y al sufrimiento de Isabel. Era, como ella, una presencia invisible en la que nadie confiaba, pero que lo veía y oía todo. Yago e Isabel eran de mundos diferentes, separados por un abismo de raza y estatus, pero compartían un carcelero. Él era testigo de la crueldad del general, de los gritos ahogados que a veces provenían de los aposentos de la pareja, de los moratones que Isabel intentaba ocultar con maquillaje, y ella, a su vez, veía la dignidad con la que Yago soportaba los insultos y la deshumanización diaria, reconociendo en él el mismo espíritu cautivo, pero inquebrantable, que sentía dentro de sí misma. Su alianza no nació de las palabras, sino de un entendimiento silencioso. Comenzó con miradas intercambiadas, un breve contacto visual, lleno de una empatía prohibida, después de que el general hubiera humillado públicamente a uno de ellos. Era un reconocimiento silencioso de que eran las dos únicas personas en esa fortaleza que veían al gran héroe como el monstruo que realmente era. Eran los únicos que conocían la verdad detrás de la fachada. Gradualmente, las miradas dieron paso a pequeños actos de solidaridad. Si Yago veía que el general estaba de un humor particularmente volátil, encontraba la manera de dejar caer una herramienta cerca de la puerta de Isabel, una señal de advertencia silenciosa para que ella se quedara en sus aposentos. Si Isabel veía que Yago estaba siendo explotado hasta el agotamiento, derramaba accidentalmente una bebida, creando una distracción que le daba unos minutos de descanso. Eran pequeños actos de complicidad, las primeras hebras de una cuerda que estaban tejiendo juntos. Su relación no era de romance, sino de una profunda y respetuosa alianza. Eran dos estrategas atrapados tras las líneas enemigas, reconociendo en el otro un recurso valioso. La presencia de Yago en la casa, su conocimiento de las rutinas de los guardias y de los otros criados, era inestimable. La proximidad de Isabel al general, su acceso a sus secretos más íntimos, era el arma definitiva. Separados, eran víctimas. Juntos, tenían el potencial de convertirse en una amenaza real. La alianza silenciosa entre Isabel y Yago se profundizó en la oscuridad del castillo. Sus conversaciones secretas, aunque raras y peligrosas, se volvieron más estratégicas. Él le traía información del puerto, los rumores entre los marineros, los chismes de los soldados de bajo rango sobre la moral de las tropas. Ella,
A su vez, compartía fragmentos de lo que aprendía en los mapas y en las reuniones de su marido, información que ayudaba a Yago a entender el panorama general. Se convirtieron en los ojos y oídos del otro, dos espías en una guerra no declarada contra el mismo tirano, su vínculo forjado en el intercambio de un secreto mortal. No eran amantes. Su relación era quizás más rara y más fuerte. Eran camaradas. En un mundo diseñado para situarlos en extremos opuestos de la jerarquía humana, habían encontrado una igualdad basada en la inteligencia y el respeto mutuo. Él veía en ella no a una señora, sino a una general sin ejército. Ella veía en él no a un esclavo, sino a un consejero cuya sabiduría silenciosa era más valiosa que la de todos los oficiales de su marido. Esa asociación era lo único que los mantenía cuerdos. Una pequeña llama de humanidad en una fortaleza de piedra y crueldad. La chispa que incendiaría su mundo fue encendida por la propia mano del general, en un acto de humillación pública. Durante una cena formal con el almirante de la flota visitante, el general y el almirante discutían tácticas navales. Isabel, con el conocimiento que había adquirido de sus estudios secretos, hizo una pregunta incisiva sobre una posible debilidad en la ruta de la flota. La pregunta era brillante, pero viniendo de una mujer, fue vista como una impertinencia. El general, avergonzado ante el almirante, se rió y la descartó como a una niña. Mi esposa tiene una imaginación fértil para los cuentos de hadas, no para la guerra, dijo, y toda la mesa rió con él. La humillación fue profunda, pero el verdadero precio lo pagaría en privado. Esa noche, en sus aposentos, la furia del general estalló. La acusó de intentar ridiculizarlo, de entrometerse en asuntos que su mente femenina no podía comprender. La ira de él, nacida de su propia inseguridad, expuesta por la inteligencia de ella, se transformó en violencia. La golpeó no con la furia caliente de una pelea, sino con la precisión fría y disciplinada de un castigo, cada golpe diseñado para reafirmar su dominio y recordarle su lugar. Yago, que estaba de guardia fuera de la puerta, lo oyó todo. Permaneció en su puesto, el rostro una máscara de piedra, mientras su interior era consumido por una ira impotente. Cuando el general finalmente salió, dejando a Isabel sollozando en el suelo, sus ojos se encontraron con los de Yago por un instante, y en ese breve momento, el general vio algo que lo aterrorizó. No miedo, no sumisión, sino un desprecio frío e inquebrantable. En el mismo instante, miró hacia la habitación y vio a Isabel, desde el suelo, mirando a Yago con una mirada de complicidad, de una alianza que no podía romper con los puños. La visión de esa conexión silenciosa, de esa solidaridad entre sus dos principales víctimas, fue lo que selló el destino de Yago. El general entendió que, para controlar verdaderamente a su esposa, necesitaba destruir la única fuente de fuerza de ella. Usaría la vida de Yago como el arma final para quebrar el espíritu de Isabel. Al día siguiente, la confrontó, su rostro tranquilo con la certeza de su propia crueldad. «Veo que le tienes afecto a tu siervo», dijo. «Esa lealtad es conmovedora, pero he decidido que su talento se está desperdiciando aquí». Con una sonrisa sádica, le contó la sentencia. «Lo he vendido», declaró, saboreando el horror en el rostro de ella. «A las minas de plata de Potosí. Un lugar terrible, dicen. El aire es escaso y venenoso, y la mayoría de los hombres no duran 6 meses. Pero es un trabajo honorable, extrayendo la riqueza para nuestro rey. Parte en el próximo barco». Le estaba ofreciendo una imagen vívida del destino de Yago, transformando la muerte lenta y agonizante de su único amigo en un arma para torturarla psicológicamente. La noticia golpeó a Isabel con la fuerza de un maremoto. Potosí, la montaña que come hombres, era una sentencia de muerte y una de las más crueles imaginables. La combinación de la brutalidad de la noche anterior con la amenaza de aniquilación de su único aliado fue el catalizador final. La mujer que había soportado años de abuso en silencio, que había canalizado su rebelión hacia el estudio secreto, se dio cuenta de que el tiempo de aprender había terminado. El tiempo de actuar había llegado. El instinto de supervivencia se transformó en un instinto de ataque. Entendió, con una claridad terrible, que una simple huida no era suficiente. Aunque ella y Yago lograran escapar de La Habana, el general de Torres era un hombre demasiado poderoso. Su alcance era global.
Los cazaría hasta los confines de la tierra, no por justicia, sino por venganza. Nunca estarían verdaderamente libres mientras él estuviera vivo y en el poder. Para sobrevivir, no podían simplemente huir, tenían que destruirlo. La venganza y la libertad se convirtieron en una sola y misma cosa. ¿Y cómo se destruye a un hombre como el general? No con un cuchillo en la oscuridad. Eso era demasiado simple, demasiado arriesgado. Había que destruir lo que más amaba, la fuente de su poder y de su orgullo, su carrera militar, su reputación impecable. Necesitaba no solo que muriera, sino que muriera en desgracia, como un traidor, el mismo destino que él planeaba para tantos otros. La estratega dentro de ella, la generala, finalmente despertó. El plan nació de la propia arrogancia de su marido. La había subestimado, le había enseñado todo lo que necesitaba saber y le había dado acceso irrestricto a su arsenal. Su arma no sería una pistola, sino la información, los mapas navales, las rutas de la flota del tesoro. Era el secreto mejor guardado del imperio, y ella dormía a pocos metros de él cada noche. Robar los mapas no sería solo un acto de traición, sería un golpe al corazón del imperio español. Un desastre tan grande que la culpa recaería inevitablemente sobre el hombre encargado de protegerlos. Pero robar los mapas y huir no era suficiente. Necesitaban un aliado poderoso, alguien con los medios para usar la información y para ofrecerles protección y un futuro. La elección era peligrosa, profana, pero estratégicamente brillante. ¿Quién era el mayor enemigo del general Torres? ¿Quién más se beneficiaría de la destrucción de la flota del tesoro? La respuesta era obvia: los piratas. Y el más temido y exitoso de todos era el Capitán Tuerto. El plan era una locura audaz. Cometerían el acto supremo de traición, aliándose con los enemigos más odiados de España. Era un pacto con el diablo, pero en un mundo gobernado por un monstruo, a veces el diablo es el único aliado posible. Isabel convocó a Yago para un encuentro secreto y final. Le contó sobre la sentencia de Potosí y luego le presentó su plan desesperado y grandioso. No le dio una orden, le ofreció una elección. Yago, ante la certeza de una muerte lenta en las minas, no vaciló. La audacia del plan de Isabel, la escala de su venganza, encendió en él la misma llama fría. No era solo un esclavo que luchaba por su vida, se convertiría en un agente en la caída del imperio que lo había esclavizado. Aceptó. Su conocimiento del puerto, de los marineros y de sus rutas secretas sería la clave para la parte de la huida. Su alianza quedó sellada, ya no en silencio, sino con un propósito compartido y mortal. El tiempo era corto. El barco que llevaría a Yago al Perú zarparía en 2 semanas, y la flota del tesoro en 3. Necesitaban actuar rápidamente. Su única esperanza era la naturaleza. Necesitaban una tapadera, algo que desorganizara las patrullas y ocultara su pequeña embarcación en la inmensidad del mar. Necesitaban una tormenta, y en el Caribe, durante esa estación, una tormenta era una certeza. Comenzaron sus preparativos finales, 2 conspiradores solitarios contra el mayor imperio del mundo. El plan estaba trazado: robar los mapas, preparar un barco, esperar la cobertura de una tormenta tropical, escapar del puerto mejor guardado del mundo y encontrar a la flota pirata en aguas abiertas para hacerles una oferta que no podrían rechazar. Era un plan con 1000 maneras de salir mal, donde un solo error significaría una muerte por tortura. Pero para Isabel y Yago, el miedo ya no era un factor. Ya estaban condenados. La única cuestión era si se llevarían el mundo de su tirano con ellos. El plan para la mayor traición de la historia del Caribe estaba listo, pero el peligro era inmenso. ¿Crees que su profana alianza tendrá éxito? Comenta tu predicción, deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. La tormenta tropical, que Yago e Isabel esperaban como una bendición, llegó a La Habana con una furia bíblica. El viento aullaba por las almenas del castillo de la Real Fuerza y la lluvia caía en cortinas tan densas que la visibilidad era casi nula. La ciudad, normalmente un centro de vigilancia constante, se vio obligada a encogerse. Las patrullas se refugiaron. Los centinelas de las murallas se giraron contra el viento y el sonido de la tormenta ahogó todos los demás ruidos. La naturaleza, en su furia caótica,
estaba proporcionando la tapadera perfecta para el acto de traición más calculado de la historia del Caribe. Para Isabel, era como si los propios cielos le hubieran declarado la guerra a su marido. En el comedor privado del general, la atmósfera era tensa. El general Torres odiaba las tormentas. Representaban el desorden, la única fuerza que no podía controlar. Como de costumbre, exigió su copa de vino nocturna para calmar los nervios. Isabel se la sirvió, sus manos firmes ocultando el frenético latido de su corazón. En el vino tinto y espeso había disuelto un potente somnífero, extraído de hierbas que ella misma cultivaba en su pequeño jardín. El general bebió el vino a grandes tragos, quejándose del ruido, y en menos de media hora, su pesado cuerpo se desplomó en la silla, sumido en un sueño profundo y antinatural. Con su primer y mayor obstáculo incapacitado, Isabel se convirtió en la personificación de la eficiencia. Cogió la llave de bronce que había copiado meses antes de un manojo que el general había dejado sobre la mesa. Moviéndose silenciosamente por la fortaleza dormida, llegó a su despacho. La habitación estaba oscura, excepto por los destellos de los relámpagos que iluminaban intermitentemente los mapas de las paredes. El sonido de los ronquidos del general en su lejana habitación era un recordatorio constante de que el tiempo era corto. Se acercó al gran cofre de mando de hierro, el corazón del poderío militar español en el Caribe. El cofre era su mayor prueba. Introdujo la llave y la cerradura giró con un clic satisfactorio. Abrió la pesada puerta. Dentro había compartimentos con oro, joyas y documentos personales. Los ignoró. Su premio era mucho más valioso. Alcanzó un doble fondo, cuya existencia había descubierto en sus exploraciones secretas, y sacó lo que había venido a buscar: un cilindro de cuero sellado. Dentro de él estaban los secretos del imperio, el conocimiento que la liberaría o la condenaría a una muerte por tortura. Con el cilindro de cuero escondido bajo su capa, cogió los pergaminos. Eran las cartas náuticas, las rutas de la flota del tesoro para la próxima temporada. Sostenerlos era una sensación electrizante. El papel parecía quemarle las manos. Eran más que mapas. Eran poder. Eran la vida de cientos de marineros, la riqueza de un rey y, lo más importante, la ruina de su marido. Ella, la mujer que él consideraba un mero adorno, sostenía ahora su carrera, su honor y su vida en sus manos. La generala había tomado el mando. Encontró a Yago en el lugar convenido, un patio interior barrido por la lluvia. Él era una sombra que esperaba en la oscuridad. El traspaso fue silencioso y rápido. Ella le entregó el cilindro de cuero. Él, a su vez, le entregó un paquete con ropa sencilla y rústica. No fueron necesarias palabras. Sus miradas se encontraron en la penumbra, una mirada de complicidad y de un miedo compartido que los unía más que cualquier juramento. La alianza entre la noble y el esclavo estaba sellada, y la traición, puesta en marcha. La huida a través de la fortaleza fue un viaje de nervios de acero. Yago la guió, no por los pasillos principales, sino por una red de pasadizos de servicio, cocinas vacías y escaleras de caracol usadas solo por los criados. Eran las arterias invisibles del castillo, un mundo que él conocía íntimamente. En cada esquina se detenían, escuchando, sus sentidos agudizados por la adrenalina. El sonido de la tormenta de afuera era su aliado, enmascarando el sonido de sus apresurados pasos sobre el suelo de piedra. El momento de mayor peligro llegó cuando tuvieron que cruzar el patio de armas principal para llegar al muelle. Una patrulla de guardias, empapados y de mal humor, luchaba contra el viento cerca de la puerta principal. Isabel y Yago se aplastaron contra la oscura pared de un arsenal, la lluvia torrencial ocultando sus siluetas. Durante un minuto que pareció toda una vida, contuvieron la respiración mientras las linternas de los guardias barrían la oscuridad, pasando a pocos metros de su escondite. Llegaron al pequeño muelle privado, utilizado para el barco personal del general. Escondido bajo una pesada lona, había un pequeño bote de pesca que Yago había preparado días antes, abastecido de agua y comida. Juntos, lo empujaron silenciosamente hacia las agitadas aguas de la bahía. La lluvia los empapaba, el viento casi los derribaba, pero trabajaron con la sincronía de dos soldados en una misión. El pequeño bote era su arca, su única esperanza de escapar del diluvio de furia que vendría con la mañana.
Hacerse a la bahía de La Habana esa noche fue un acto de locura. Las aguas, normalmente tranquilas, estaban agitadas por la tormenta. Remaron, pasando bajo la intimidante sombra de los enormes galeones de la Flota del Tesoro, que se balanceaban en sus anclas como gigantes dormidos. Eran las mismas naos cuyos secretos Isabel llevaba ahora, las mismas que estaba a punto de entregar a los lobos del mar. La ironía era inmensa. La pastora estaba llevando a las ovejas al matadero. La parte más tensa de la huida fue pasar por la boca del puerto. Incluso en la tormenta, los barcos de patrulla montaban guardia. Yago, un hábil marinero, usó la oscuridad y las cortinas de lluvia para navegar. Pasaron peligrosamente cerca de una fragata de patrulla, tan cerca que podían oír las voces de los centinelas gritándose unos a otros por encima del ruido del viento. Pero su pequeña e insignificante embarcación de pesca pasó desapercibida, un pececillo que escapaba de la red de los tiburones. Cuando finalmente pasaron la gran cadena que protegía la entrada del puerto y llegaron a mar abierto, la verdadera furia de la tormenta los golpeó. El pequeño bote era zarandeado por olas monstruosas que amenazaban con engullirlos en cualquier momento. La huida de la tiranía del general se había convertido en una batalla contra la tiranía de la naturaleza. Durante horas, lucharon, turnándose en los remos y en achicar el agua, sus cuerpos exhaustos, pero sus espíritus impulsados por la adrenalina y la visión de la libertad. Navegando con instrumentos rudimentarios y la pura pericia de Yago, se dirigieron hacia las coordenadas secretas, un punto de encuentro en alta mar. En la cúspide de la tormenta, cuando la esperanza comenzaba a flaquear, lo vieron. Una silueta oscura, más grande que cualquier ola, se materializó en la cortina de lluvia. Era un barco de guerra, navegando sin luces, como un fantasma. El serpiente del mar, el buque insignia del capitán Tuerto, había llegado. La alianza profana estaba a punto de formarse. Fueron izados a bordo, empapados y exhaustos, e inmediatamente rodeados por la tripulación pirata. Un grupo de hombres curtidos y con el rostro marcado por cicatrices, que los miraban con una mezcla de curiosidad y hostilidad. Les quitaron su único cuchillo y los llevaron, a través de la caótica y lluviosa cubierta, a la cabina del capitán. La puerta se abrió, revelando al hombre más temido del Caribe, sentado a su mesa, con su único ojo fijo en ellos. El capitán Tuerto miró a la dama noble y al esclavo, ambos con sencillas ropas de campesinos que parecían ratas ahogadas. «Recibí tu mensaje», dijo, su voz un gruñido. «¿Tienes algo para mí? ¿O debo arrojarlos de nuevo al mar de donde vinieron?» La amenaza era real, la atmósfera, mortal. Este era el momento final, la apuesta más alta de todas. Isabel no se inmutó. Dio un paso adelante, sacó el cilindro de cuero de su ropa mojada y lo colocó sobre la mesa del capitán. Lo abrió y desenrolló una de las cartas náuticas. «Tengo más que algo para usted, capitán», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Tengo el Imperio Español. Conozco las rutas, los horarios y las debilidades de toda la Flota del Tesoro». Miró directamente al único ojo del pirata. «Les daré el mayor botín de sus vidas. A cambio, quiero el 10% de todo lo que tomen y un pasaje seguro para mí y para mi compañero, a un puerto neutral donde podamos desaparecer». La audacia de la oferta, hecha no con súplica, sino como una negociación de negocios, sorprendió incluso al pirata. El capitán Tuerto examinó el mapa, sus ojos abriéndose ligeramente al reconocer la autenticidad y el valor incalculable de la información. Miró el rostro de la joven, la inteligencia y la determinación de acero en sus ojos, y luego miró a Yago, que permanecía en silencio, pero con una postura desafiante. Vio en ellos no a víctimas, sino a jugadores. Entonces, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada fuerte y estruendosa que pareció competir con el trueno de afuera. «Bienvenida a bordo, generala», dijo. El trato estaba sellado. Guiada por los mapas de Isabel, la flota del capitán Tuerto se movió con la precisión de un depredador. Ya no necesitaban cazar. Sabían exactamente dónde estaría la presa. En el paso de las Bahamas, un cuello de botella natural para la Flota del Tesoro. Los piratas esperaron. Cuando El Salvador y sus barcos de escolta navegaron confiadamente hacia la trampa, se desató la furia del Serpiente del Mar y sus consortes. La batalla, como se vio al principio de nuestra historia, no fue una batalla,
sino un exterminio quirúrgico, cada bala de cañón guiada por la propia mano del general que no estaba allí. La caída de El Salvador fue el golpe maestro. Usando las anotaciones de Isabel sobre una reparación mal hecha en el timón del barco, los cañones de tuerto se centraron en un solo punto, inutilizando la dirección del galeón y convirtiendo la fortaleza flotante en un blanco inmóvil e indefenso. El abordaje fue rápido y brutal, y la bandera española fue arrancada y reemplazada por la Jolly Roger en menos de una hora. La caída del buque insignia fue un golpe devastador para la moral y el prestigio del Imperio español, un símbolo de que su dominio sobre el Caribe ya no era absoluto. El botín fue el mayor de la historia de la piratería. Oro, plata y joyas suficientes para comprar un pequeño reino europeo fueron trasladados a las bodegas de los barcos piratas. Fiel a su palabra, el capitán Tuerto les entregó a Isabel y a Yago su parte acordada, una pequeña fortuna en oro y diamantes. Y lo que es más importante, les dio pasaje en uno de sus barcos más pequeños a una isla holandesa neutral, un lugar donde la influencia española no podría alcanzarlos. Mientras el resto de la flota pirata desaparecía con su tesoro, Isabel y Yago navegaban hacia una nueva vida, dejando atrás el mundo en llamas. Semanas después, un único barco de escolta, dañado y con la mitad de su tripulación muerta, logró regresar a duras penas al puerto de La Habana. Su capitán, un hombre con la mirada atormentada, trajo la noticia cataclísmica. La flota del tesoro había sido aniquilada. Describió la imposible precisión del ataque pirata, su extraña presciencia, como si conocieran cada movimiento y cada debilidad de la flota. La noticia se extendió por La Habana como una plaga, sumiendo a la ciudad en un estado de conmoción y pánico. El general de Torres fue despertado de un sueño pesado, un sueño que, en los últimos días, había atribuido al estrés, por sus ayudantes en pánico. Escuchó el informe del capitán superviviente, una creciente sensación de irrealidad. La aniquilación de la flota era imposible. La precisión del ataque era inexplicable. Fue entonces cuando le entregaron un segundo informe, de su propio personal doméstico. Su esposa, doña Isabel, y su asistente personal, Yago, llevaban desaparecidos desde la noche de la gran tormenta. Con un pavor creciente, el general corrió a su despacho. La visión que lo recibió confirmó sus peores temores. El cofre de mando estaba abierto, el compartimento secreto, vacío, los mapas, la tormenta, su sueño profundo y antinatural de esa noche, la huida de su esposa, la huida del esclavo y el ataque perfectamente informado de los piratas. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente, no formando una imagen, sino una guillotina suspendida sobre su cabeza. La traición era total, absoluta, y en su genialidad, increíble. Su reacción no fue la de un comandante, sino la de un animal enjaulado. Un rugido de pura furia y dolor impotente resonó por los pasillos del castillo. Volcó su escritorio, enviando mapas y documentos por los aires. Rompió un globo terráqueo con el puño. Era la ira de un hombre que había sido completamente superado, humillado y destruido no por un almirante rival, no por un ejército enemigo, sino por la mujer que consideraba su tonta propiedad y por el esclavo que consideraba menos que un hombre. Su caída no había sido en un glorioso campo de batalla, sino en su propio dormitorio. La noticia del desastre llegó a España, y la reacción de la corona fue inmediata e implacable. La pérdida financiera era catastrófica, pero la pérdida de prestigio era aún peor. La precisión del ataque pirata eliminaba cualquier posibilidad de que fuera solo suerte o habilidad. Era traición, y provenía del más alto nivel. Se despachó a La Habana un inquisidor especial, con plenos poderes del rey, con una única misión: encontrar al traidor responsable del mayor desastre naval de la década y hacérselo pagar con su vida. La culpa, por lógica y por responsabilidad, recayó inmediatamente sobre el general de Torres. Eran sus mapas, su flota, su fortaleza. ¿Cómo pudieron los secretos mejor guardados del imperio caer en manos de piratas? ¿O era un traidor que había vendido los secretos por oro? ¿O era un incompetente tan monumental que había permitido que se los robaran? Ambas posibilidades eran delitos capitales.
era el único e inevitable chivo expiatorio de la catástrofe. La historia de la desaparición de su esposa y su esclavo, que al principio podría haber generado simpatía, se convirtió ahora en la pieza central de la acusación contra él. La narrativa en Madrid se formó rápidamente. El general, envuelto en algún escándalo doméstico con su esposa infiel, se había vuelto descuidado. Su desordenada vida personal había comprometido la seguridad del imperio. No solo era un posible traidor, era un marido engañado cuya humillación personal le había costado una fortuna a la corona. Para un hombre obsesionado con el honor, esta era la acusación más insoportable de todas. El inquisidor llegó a La Habana y la investigación fue breve y brutal. Los testimonios de los criados sobre la tensa relación de la pareja, la inteligencia de Isabel y la dignidad de Yago, antes ignorados, se vieron ahora bajo una nueva luz. El general fue acusado formalmente de alta traición por negligencia criminal. Soldados, sus propios hombres, entraron en sus aposentos y lo arrestaron. El castillo de la Real Fuerza, el símbolo de su poder, se había convertido en su prisión. La explosiva consecuencia del acto de Isabel fue la completa aniquilación del mundo de su marido. En una única y brillante jugada, lo había despojado de su flota, de su fortuna, de su carrera, de su honor y pronto de su vida. La generala había ganado su guerra particular. No necesitó un ejército, ni cañones, ni espadas. Usó la arrogancia de su enemigo como un campo de minas y sus propios secretos como arma, demostrando que a veces la traición es la forma más pura de liberación. El viaje del general Rodrigo de Torres de vuelta a España fue la antítesis de su triunfal viaje al Nuevo Mundo años antes. No viajó en la lujosa cabina de un buque insignia, sino en la bodega enrejada de una fragata de guerra, un prisionero de Estado. Durante la larga travesía del Atlántico, tuvo tiempo de sobra para contemplar la magnitud de su caída. Cada ola que golpeaba el casco parecía susurrar el nombre de su esposa, Isabel. Él, el maestro de la estrategia, el conquistador de rebeliones, había sido derrotado no por un ejército, sino por una alianza entre las dos personas que más subestimaba, su esposa y su esclavo. Su juicio en Sevilla fue el mayor espectáculo militar de la década. La corona española, humillada y financieramente sacudida por la pérdida de la flota del tesoro, necesitaba un chivo expiatorio, y el general de Torres era la víctima perfecta. El tribunal estaba compuesto por los más altos almirantes y generales del imperio, hombres que eran sus pares y rivales, y que ahora lo miraban con un frío desdén. Las pruebas se presentaron con una precisión abrumadora. Los testimonios de los supervivientes, las copias de las cartas náuticas ahora en posesión de los enemigos, y la humillante historia de su esposa desaparecida. Su defensa era inexistente. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido engañado por su joven esposa? ¿Que había sido drogado y robado mientras dormía? Cada posible explicación solo profundizaba su humillación, pintándolo no como un traidor, sino quizás peor a los ojos de sus pares, como un tonto incompetente y un marido incapaz de controlar su propia casa. Permaneció en silencio durante la mayor parte del juicio, su arrogancia finalmente rota, reemplazada por el cascarón vacío de un hombre que ya lo había perdido todo. El veredicto fue, como se esperaba, culpable de alta traición por negligencia criminal, pero la sentencia no era solo la muerte. Antes de la ejecución, sería sometido al ritual final de degradación pública. La ceremonia que vimos al principio de nuestra historia fue llevado al patio central de la fortaleza militar, frente a todo el cuerpo de oficiales. Era el mismo patio donde él, en su juventud, había recibido sus primeras medallas. Ahora sería el escenario de su deshonra final. El ritual fue lento y metódico, cada acto diseñado para despojarlo de su identidad. Un oficial le arrancó de los hombros las insignias de su rango. Otro le partió sobre la rodilla su espada ceremonial, el símbolo de su honor. Las medallas, que representaban toda una vida de servicio y victorias, fueron arrancadas de su pecho y arrojadas con desdén a una bandeja, el sonido del metal golpeando un frío eco de sus glorias pasadas. Fue sistemáticamente deshecho, transformado de un héroe del imperio en un hombre desnudo con un uniforme rasgado. La pregunta final del juez, ¿quién lo traicionó?, no era para obtener información, sino para forzar la confesión final, la admisión verbal de su completa humillación. Y su respuesta,
Mi esposa fue el epitafio de su vida. Fue la admisión de que la mayor amenaza a la que se había enfrentado no estaba en un campo de batalla, sino en su propia casa. Fue el reconocimiento final de la inteligencia y la voluntad de hierro de la mujer, a la que había tratado como un objeto decorativo. Su ejecución, unos días después, fue casi un anticlímax. Fue decapitado como un traidor, y su nombre, por decreto real, fue borrado de todos los registros militares y anales de la nobleza. La Casa de Torres, antes un linaje de orgullo militar, dejó de existir. La venganza de Isabel no fue solo matar a su marido, fue borrar su propia existencia de la historia, el castigo más completo para un hombre obsesionado con su legado. Y mientras el general encontraba su deshonroso fin, Isabel y Yago comenzaban una nueva vida. Con su vasta fortuna en oro y joyas, desaparecieron. Compraron nuevos nombres, nuevas identidades y se establecieron en un lugar como Ámsterdam o una de las colonias francesas. Un lugar donde el brazo de España no podía alcanzarlos y donde su historia era desconocida. Alcanzaron lo que parecía imposible, no solo la libertad, sino también la riqueza para disfrutarla, financiada por el mismo imperio que los había esclavizado. La historia de su hazaña, sin embargo, no desapareció. Se convirtió en la leyenda más contada y vuelta a contar en las tabernas de piratas y los puertos del Caribe. Contada por la tripulación del Capitán Tuerto, la historia de la dama noble que les entregó la flota del tesoro en bandeja de plata se convirtió en una epopeya de la piratería. Era una historia de audacia, de inteligencia y de la suprema humillación de la Marina española. Y en cada puerto, la leyenda crecía. En boca de los enemigos de España, Isabel fue inmortalizada con el título que le había dado el Capitán Tuerto, un nombre que era a la vez una burla a su marido y una señal del más alto respeto. Se convirtió en la generala. No era la esposa de un general, era la general, una maestra de la estrategia que, sin un solo barco ni cañón, había infligido más daño a España que cualquier almirante rival. Se convirtió en un icono, una reina pirata honoraria, la mujer más inteligente y peligrosa del Caribe. Para el Imperio Español, sin embargo, se convirtió en una figura de odio y miedo. En sus registros, era la gran traidora. Su historia se transformó en un cuento con moraleja, una advertencia sobre la naturaleza engañosa y traicionera de las mujeres. Fue utilizada por hombres poderosos como prueba de que a las mujeres no se les podían confiar secretos ni poder, que sus pasiones y emociones eran una amenaza para la estabilidad del Estado. Su traición fue utilizada para justificar la opresión de otras mujeres. Así, el legado de Isabel se dividió en dos, una imagen doble reflejada en espejos opuestos. Para sus enemigos, era un demonio de la traición, un símbolo de la debilidad femenina. Para quienes se oponían al imperio, era una diosa de la venganza, un símbolo de resistencia inteligente. Pero en ambas versiones, su inteligencia era la característica central. Nadie la retrató jamás como una tonta o una víctima pasiva. Era, en todas las historias, la arquitecta de su propio destino. La historia de la generala es, en última instancia, un testimonio de la idea de que la venganza más eficaz no es la que se sirve caliente, con la furia del momento, sino la que se sirve fría, con el cálculo de un gran estratega. Isabel usó la propia arrogancia de su marido como su arma principal, convirtiendo su subestimación en su mayor ventaja. Demostró que la información, en las manos adecuadas, es más poderosa que cualquier ejército. Su alianza con Yago también se convirtió en legendaria. No era una historia de amor romántico, sino de algo quizás más raro. Una asociación de iguales, forjada en el sufrimiento compartido y el respeto mutuo. La unión de la noble traidora y del esclavo leal fue la alianza más improbable y exitosa de la historia de la piratería. La prueba de que la solidaridad entre los oprimidos, sin importar su color o clase, era la mayor amenaza para cualquier tiranía. El legado final de Isabel de Torres es el de una mujer que se negó a ser una nota a pie de página en la historia de un gran hombre, y en cambio reescribió la historia entera. Usó la prisión de su vida para educarse, transformó su dolor en un plan, y ejecutó su venganza con una precisión que generales y almirantes solo podían envidiar. Se liberó no solo huyendo, sino quemando hasta los cimientos el mundo de su captor.
¿Es la inteligencia la forma suprema de venganza? ¿Es la traición por una causa justa, un acto de honor? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre las estrategas más brillantes y las traiciones más audaces de la historia. Comenta libertad si crees que el fin justificó los medios.